sabe, o el que, a ver, que tengo que autorizar, ahí está, autoricé la grabación. Quien más ha leído y se ha interesado en esto, piensa, bueno, la dictadura del 76, porque evidentemente es aquella que nos marcó a fuego y que produjo más víctimas que ninguna otra y una forma de persecución política muy perversa, como fue la desaparición forzada de personas, más lo que eso suponía previo a la desaparición definitiva. Pero no podemos olvidarnos que, por ejemplo, en el año 27, 1927, acá al lado, en San Juan, la mujer estaba votando. Había una ley que permitía a la mujer que votara. Votaron por primera vez en el 29. Y en el 30 se acabó. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, y no por ese motivo, sino por una ambición de sustentar el poder desde un sector que podía llamarse el más conservador, incluso con la iglesia más conservadora, se unió a las Fuerzas Armadas y dieron el primer golpe. Y después de eso era una sucesión de golpes y gobiernos elegidos democráticamente, que a su vez eran vueltos a tumbar por otro golpe y a su vez otro gobierno le seguía. Y la característica era que siempre se amnistiaba a quien había dado el golpe. Incluso la Corte Suprema llegó a fundamentar esas amnistías. ¿Qué es lo que es diferente en el 76 y en la recuperación de la democracia? Que Malvinas mediante y el desprestigio fenomenal que eso le produjo a las Fuerzas Armadas les impidió poner condiciones. Y así pudo un candidato, en este caso Raúl Alfonsín, decir: no vamos a amnistiar, vamos a investigar y vamos a hacer juicio. El otro candidato, Luder, apostó a seguir lo que se venía haciendo, como fue amnistiar. Cuando llegamos a esa elección, la verdad es que aún aquellos que íbamos a votar por Alfonsín, estábamos seguros de que iban a ganar los peronistas, porque era un momento, veníamos de una visión de que los peronistas no podían perder. Y de hecho sacaron muchísimos votos, sacaron muchos votos. Sin embargo, un sector de la sociedad que evidentemente cambió su voto, votó por una democracia que se apoyaba en el preámbulo de la Constitución. El candidato recitaba, como él mismo decía, como un rezo laico, el preámbulo de la Constitución. Bueno, en lo personal, yo había sido compañera de Alfonsín en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue el lugar donde, a pesar de que los jueves yo concurría con las madres a dar vuelta a la pirámide, y éramos pocas, y dábamos vuelta porque no nos podíamos detener. La policía decía: sigan señoras, y por eso se hizo la vuelta. Sentí que la Asamblea Permanente tenía una construcción institucional, de hecho se había conformado en 1975, cuando la AAA dejaba cadáveres en la calle y el gobierno de Isabel era incapaz de controlar eso. Y cuando yo dije: ¿qué hago
dando vueltas a la pirámide cada jueves. ¿Y después qué? ¿Cómo busco a mi hijo? Por cierto, yo había abandonado mis cátedras y un instituto de idiomas que tenía con un socio. Entonces, me arrimé a la asamblea permanente, entré a trabajar en ella, me sentí cómoda y ahí fue donde pude empezar a construir la relación entre los testimonios que teníamos, las denuncias de los desaparecidos, más cuando aparecieron del 79 para adelante algunos sobrevivientes que empezaron a declarar fuera del país. Yo viajé al exterior, traje esos testimonios y armé lo que Gil Lavedra siempre se ríe de mí, me dice, porque yo decía la teoría del imán. Ponía en el centro clandestino, supongamos ESMA o La Perla en Córdoba. Yo tenía testimonios de ahí de gente que había sobrevivido y que me decía, yo vi a fulana, mengana y sultano y nunca más los vi. Es decir, estaban desaparecidos. Me fijaba a ver si tenía denuncias sobre esas desapariciones y las sumaba. Y por otro lado, nos decían, bueno, y yo conocí a tal teniente o tal almirante o tal torturador se llamaba de tal manera. Y esa era una tercera lista. Fue así como se construyó la investigación sobre lo que fue el terrorismo de Estado. De ahí que este recomienzo de esta democracia fue muy intensa, porque venía de momentos muy terribles y porque quien la encarnó estaba convencido de las virtudes de la República Democrática, sobre todo de la división de poderes, del valor de la división de poderes. Lo que podríamos mirar hoy, a partir de ese momento para acá, perdón, y como esto incluye el tema del rol de la mujer, es verdad que la mayor parte de quienes iban a las concentraciones o venían a hacer las denuncias eran mujeres. Es lo que llamamos la feminización de la lucha. Y al frente, en las marchas, iban mujeres. ¿Porque los hombres fueran cobardes? No. En la asamblea trabajaban muchos hombres, pero alguien tenía que sostener el hogar, alguien tenía que seguir trabajando. Y en la distribución de la tarea, en casi todos los casos se hizo así. Uno se puede preguntar ahora si ese cuadro de la feminización de la lucha, de las mujeres a la cabeza, como hemos visto anteanoche en el barrio de Rosario, donde los narcos mataron a un chico de 11 años e hirieron a una nena de 2 años que no sabemos si va a sobrevivir o no, ahí estaban las mujeres al frente, tapándose la cara para no ser reconocidas y evitar la venganza, pero estaban las mujeres gritando por sus hijos. No en el mejor de los casos. Ver esas escenas nos dice cuánto está debiéndole todavía la democracia a través de sus instituciones a esta sociedad. Y cómo además también esta sociedad está dando ya signos de que es capaz no solo de movilizarse, sino de tomar la justicia por su propia mano, lo cual es terriblemente peligroso. Y todos deberíamos estar muy atentos. No podemos volver a la justicia ojo por ojo, diente por diente. Si algo aprendí yo en mi trabajo por el tema de derechos humanos, es ser capaz de exigir que a los militares a los cuales se terminó juzgando y condenando
se le respetaran los derechos, se le respetaran todos los derechos. Y no porque yo los amara, ni siquiera porque los perdonara, sino porque si no, no valía la pena haber luchado por los derechos humanos si no éramos capaces de reconocérselo al peor criminal. Yo cerraría esta parte acá, si les parece, para que Aida comente o diga lo suyo. No es necesario, no he dicho nada fabuloso como para ser obligatorio comentarlo, pero redondearía aquí, si a ustedes les parece, y después seguimos. ¿Está bien? Excelente, Graciela. Excelente. Gracias. Excelente. Aida. Yo también agradezco muchísimo esta posibilidad, Gabriela, que me das de tener este diálogo maravilloso con Graciela Fernández Meijide. Y a estos calificativos que vos nos has puesto, de valientes, a mí me gusta casi más la palabra coraje, porque creo que lo que ha tenido Graciela en toda su vida es un coraje impresionante. Y hay un coraje que Graciela ha tenido y nos lo ha mostrado con estos maravillosos minutos que ella nos ha dado, que es que Graciela es una hacedora de la democracia. Ella hizo la democracia, ¿no? Que no es mi caso. Y por eso yo hacer algún comentario sobre lo que ella ha dicho, realmente creo que no corresponde. Ustedes se tienen que quedar con las cosas maravillosas que ella ha dicho. Yo simplemente quisiera hacer algunos breves comentarios sobre qué nos dieron legisladores como Graciela Fernández Meijide y otros tantos, a las mujeres en estos 40 años de democracia. Porque Graciela dijo muy bien, bueno, hablamos del golpe del 76, etcétera, pero tenemos toda una historia anterior. Y si nosotros tenemos que hacer la historia de las leyes sobre las mujeres anteriores, bueno, no terminamos más. Porque si empezamos desde el código napoleónico que le permitía al marido revisar la correspondencia de la mujer, pero no solamente eso, sino de todas las legislaciones que han durado hasta el siglo XX y bien avanzado el siglo XX, que una mujer casada, si quería trabajar, necesitaba la autorización del marido. Cosas que la Corte Interamericana ha encargado de señalar en decisiones recientes. Entonces, bueno, tendríamos que hacer una historia muy larga. Yo voy a tratar de decir 2 o 3 pequeñas cosas sobre qué hemos logrado en estos 40 años de democracia. ¿Qué leyes nos dieron que cambiaron la vida de las mujeres? Hay muchísimas leyes, pero yo creo que una ley bisagra en esto fue una ley bastante olvidada por los jueces. Pero la primera ley es esta ley del año 1988, que es la ley antidiscriminatoria, la 23.592. Una ley poco estudiada en la facultad, llamativamente, poco citada por los jueces, pero que fue una luz, esta ley, una luz, y en reconocimiento de este maravilloso personaje de nuestra historia, que ha sido el presidente Alfonsín, y que Graciela se ha encargado de señalar. Pero a partir de esa ley antidiscriminatoria, si tuviéramos que fijar un hito, yo creo que entre las muchas, para venir a tiempos más recientes, yo citaría primero la ley contra la violencia familiar y después, completando esa ley de violencia familiar, la ley contra
la violencia de género, que han sido dos leyes realmente con un gran contenido pedagógico, porque más allá de que el concepto de violencia de género es un concepto amplísimo y que a veces hasta miedo nos da porque de su banalización, que cualquier cosa sea violencia, es una ley que nos ha dado muestras de que existen estas violencias que antes sí existían, pero no se manifestaban, no nos dábamos cuenta de que esas violencias existían. Voy a citar una sola, la violencia patrimonial, la violencia económica, que venía de estos viejos conceptos de que hasta para trabajar la mujer necesita la autorización del marido, que como decíamos ha desaparecido. Y que hoy entonces aparece esta violencia familiar en la persona que no pasa alimentos a sus hijos y deja a esta mujer con 4, con 5, con 6 hijos en la desesperación, porque no le alcanza lo que ella gana para sostener esta familia, pero que cubre también los fraudes que se realizan en las parejas, sobre todo cuando no son matrimoniales, las uniones convivenciales, para terminar con esta unión y también aparecer como que ya no hay más bienes. Todo esto lo empezamos a calificar, y bien, de violencia de género. Lamentablemente, la mayoría de estas conductas se las tenemos que atribuir a los hombres. No quiere decir que no hayan mujeres que no las cometan, pero en una cantidad muy grande corresponden a los hombres. Y entonces la ley de violencia de género nos ha venido a colocar, a poner de manifiesto estas cosas. Y fíjense ustedes, que saliendo del ámbito, podríamos decir, de la familia, que es el tema, ¿no es cierto?, al que más me dedico, etcétera, pero aún desde lo político, de la vida política. Nosotros creíamos que no se necesitaba incluir la ley de violencia política. Decíamos, pero qué exageración. Pero resulta que nos faltó una provincia en la que el grupo de mujeres y de un partido liberal, tradicional, como es el Partido Radical, que lo ha tenido a Alfonsín, nada más ni nada menos, que de cabeza, ese partido en una provincia, un señor al que las mujeres están denunciando por violencia, esas mujeres las eliminamos de toda posibilidad de ser electas. Y tuvimos que llegar a la justicia para que la justicia dijera sí, las sanciones que se están teniendo contra estas mujeres son violencia política. Entonces, y esto ha pasado ayer, no es del siglo pasado. Entonces nosotros no tenemos que creer que la lucha ha concluido, sino que tenemos todavía muchas cosas por hacer, porque hay cosas que existen, creemos que no, porque no se han manifestado, no se han visualizado. Entonces, ¿cuál es el elemento, el instrumento que tenemos que utilizar? Graciela dijo algo maravilloso. Ella nos dijo, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasó con el gobierno de Alfonsín? Que estas cosas hubo una justicia que con la balanza equilibrada incluso marcó qué personas tenían mayor responsabilidad, menos responsabilidad, le dimos todos los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, esa confianza que tuvo esa gente hace 40 años en la justicia, a punto tal que el presidente Alfonsín le ofreció, o por lo menos así apareció en los diarios, le ofreció la corte, nada más ni nada menos que a Luder, que venía, era el candidato del peronismo, era un profesor distinguido de Derecho Constitucional, y tanta confianza tenía el presidente Alfonsín en la Corte Suprema, que incluso le ofreció el cargo a él, respondiendo a la historicidad argentina, que cuando se crea la Corte de Justicia de la Nación,
y en esto Gabriela nos puede dar clase también en ese momento se quería mostrar la independencia con la designación de alguien que venía del partido opositor al que había ganado el juicio. Entonces, yo creo que entre las cosas que hemos ganado está esa confianza en un sistema que no nos tiene que llevar a la justicia por mano propia, sino que tenemos que tener confianza en ese sistema. Ahora, el peligro, en mi opinión, es en una creencia de que todo tenemos que llevarlo al derecho penal, porque la excesiva punibilidad que hoy está patente en la sociedad, todo lo llevamos al derecho penal. Nos parece que si el derecho penal no los deja este tipo toda la vida en la cárcel y mejor si lo matan y si lo llegan a matar mejor, tendríamos que empezar a cambiarlo por algo que leí el otro día y que me gustó mucho, que se llama la teoría de empujar. Te voy a empujar, no te voy a penar. Y, por ejemplo, en materia de violencia de género, tenemos a un señor que está cometiendo violencia de género, pero que no es un delito penal, que no exige esa intervención, pero no lo dejamos que siga haciendo lo que quiere. Lo mandamos a hacer cursos, a deconstruir una educación que tiene en su casa y le estamos dando este empujón. Y el derecho, me parece a mí, ahora tenemos que trabajar muchísimo para no creer que la punibilidad y que el derecho penal es la única alternativa que tenemos frente a estos hechos, especialmente en materia de mujeres, de los que estamos hablando, y que necesitamos de este otro tipo de conducta. Cuando se dictó la ley de violencia de género, la senadora que teníamos por Mendoza, Marita Perciabal, dijo específicamente, esta no es una ley penalizadora. Eso dijo la legisladora, pero lamentablemente hay fuerzas de atrás que parece que si este señor no está en la cárcel y no lo tenemos ahí toda la vida, no lo vamos a... No, la respuesta del Estado es insuficiente. Bueno, hoy la respuesta está en la educación. Esa fe que hace 40 años le pusimos a la justicia, hoy la tenemos que reconstruir, porque desgraciadamente hoy nadie cree en la justicia, y a mí me parece que una de las vías de la reconstrucción es la educación, y no en vano, las mujeres siempre nos hemos dedicado a la educación. Y de hecho, la tradición que nos ha traído acá Graciela era profesora de francés, etcétera, y ciertamente un porcentaje elevadísimo de nuestras maestras de la escuela primaria siguen siendo mujeres. Así que bueno, estas reflexiones quería yo decir. Excelente, Aida, excelente. Ambas muy motivadoras y ya despertando inquietudes y preguntas en el chat. Graciela, tengo primeras preguntas para usted. La primera pregunta es de Milce Sánchez, que es de la provincia de Mendoza, fue alumna nuestra en la diplomatura en Derecho y Gestión Municipal, y Emilce quiere saber su opinión sobre los acontecimientos ocurridos en Rosario respecto al narcotráfico. Ella se pregunta o le pregunta a usted ¿qué medidas cree que podría adoptar el gobierno federal y que fuesen más efectivas o que fuesen efectivas en esta lucha? ¿Qué opinión le merece? Está silenciada, Graciela, está silenciada. Soy tan respetuosa de la palabra ajena que me silencio siempre después de un lío. Muy bien, muy bien. No, yo creo que lo primero que tiene que ocurrir es que se hagan cargo. Ahora parecería, en una frase para mi gusto liviana del actual presidente, que pusieron los ojos y se reunió inclusive con Omar Perotti, el gobernador. Pero ahí es un conjunto de cuestiones que hay que modificar. Por lo pronto, la primera que yo marcaría y que se extiende a otros lugares también es el tema de la pobreza.
donde se desarrolla más la cantidad de soldaditos para cuidar los búnkers de los narcos o para llevar la droga, sino es en los barrios muy pobres. Esos chicos que no trabajan y no estudian, y no porque no quisieran, seguramente que si se les diera la oportunidad, querrían ser salvados, pero saben que no pueden. Y entonces aceptan un trabajo que, con riesgo de su libertad y de su vida, pero como son menores, salen en 2 segundos, los corrompe a ellos mismos, porque no hay situación que corrompa más que el narcotráfico, porque maneja mucho dinero. Hay que revisar a fondo el servicio penitenciario. Los presos que tienen teléfono y utilizan teléfono en la cárcel, y hay muchos de los precisamente jefes de la droga que están presos, que tienen teléfono y que hasta tenían teléfono fijo, se los venden los carceleros. El sistema penitenciario está muy podrido también. Hay que meterse con muchas cosas. Se dejó que se avanzara demasiado. Por supuesto, todos los gendarmes que quieran mandar, en tanto y en cuanto se sepa qué se quiere hacer con ellos. Y ahí uno espera que el ministro de Seguridad, que lo es desde hace mucho tiempo, en distintos grados, y que ahora fue dejando atrás la desgraciada frase, los narcos nos ganaron. Ojalá tome las medidas correctas. Y también, y acá hay una pregunta que a mí francamente me cuesta mucho contestar taxativamente, es, ¿deben las Fuerzas Armadas intervenir o no? Fue durante el gobierno de Alfonsín donde se creó la ley que prohíbe a las Fuerzas Armadas actuar en conflictos internos. Están destinadas a cuidar nuestras fronteras. Ahora bien, me dicen que pueden ir los soldados que pertenecen a la ingeniería, los pontoneros, los que hacían puentes, o para destruir el puente del enemigo, o para hacer el puente para que pasar la tropa. Ahora, ¿qué van a hacer esos soldados cuando lleguen a una ciudad que sea como sea, esos barrios, así la construcción sea muy lábil como la vimos en televisión, cómo lo deshacían, con golpes, tiene ya un diseño? Por supuesto que no responde a ninguna directiva urbana que se puede hacer desde la facultad, pero tiene un diseño, una vivencia, y además mucha gente que vive honestamente en medio de aquellos que ellos mismos conocen que se corrompen. Yo creo que en Rosario no voy a decir se dejó pasar mucho tiempo, porque eso sería renunciar a hacer. Yo digo, hay que hacerlo antes posible aquello que no se hizo. Y no mirar al intendente como el gran responsable, cuando el intendente no tiene ninguna fuerza para oponerse y demasiado coraje ha tenido para ir al lugar donde había sido el disparo de balas que mató al chico. Y además también al supermercado cuando de la familia de la familia política de Messi. En una palabra, creo que el narcotráfico es muy serio, es muy grave. En México, donde es muchísimo más grave, se han encontrado fosas de cadáveres de gente que ha peleado entre bandas y ha matado y ha ocultado cuando el gobierno miraba para otro lado,
ha ocultado los cadáveres. Este es un tema que hoy se está estudiando en las Naciones Unidas y yo no quisiera que nos acercáramos siquiera a algo parecido a eso. No va a ser sencillo, las cosas que son importantes nunca son sencillas ni fáciles, y creo que hay que poner en juego el tema educación, el tema seguridad, tanto la policía provincial como la policía federal y la gendarmería. El tema de las Fuerzas Armadas, me hace ruido. Excelente, Graciela. Aída, ¿usted quisiera también efectuar algún comentario? Yo coincido totalmente con lo que ha dicho Graciela recién. El problema de la pobreza es muy grande y puntualizo la cuestión de los jóvenes. Los jóvenes que son esta armada, este ejército que la gente recoge, que los grandes narcotraficantes recogen, porque lo toman de ahí de los adolescentes y de los que apenas han llegado a los 18 años, y este es el abandono de bastantes años de una política de niñez y adolescencia correcta, ¿no? Porque los organismos burocráticos se han aumentado en gran suma, pero la eficacia de esos organismos que tendrían que trabajar realmente por la niñez y la adolescencia deja mucho que desear. Entonces, creo que es muy, muy importante el tema de esa parte de la sociedad de estos niní, como dice Graciela, ¿no es cierto? Que ni trabajan ni estudian. Hay que apuntar al tema de la niñez y de la adolescencia. Este es el primero que tenemos que salir a proteger. Tenemos cualquier cantidad de convenciones internacionales que hablan de los niños, pero en realidad tienen poca aplicación aquí. Cuando el comité de seguimiento viene a Argentina, nos señala muchas cosas. Hacemos cosas, pero declamamos más de las que hacemos. Y acá hay que empezar a hacer. ¿Sí? Pero además, yo sí. agregaría una cosa, Aída, si te parece. Yo estos días, ayer o anteayer, estaba escuchando lo que se entrega como coparticipación desde el gobierno nacional a cada provincia. Justamente a la provincia de Santa Fe, el dinero destinado a seguridad es la provincia que menos recibió. Recibió 3 veces más Catamarca, donde no existe el problema que existe en Rosario y en todo Santa Fe, que en la propia Santa Fe. ¿Por qué? A lo mejor porque Alberto Fernández no le cae bien Omar Perotti, yo no lo sé, pero no sentía que iba en concordancia. Pero en el reparto de la distribución de la coparticipación, Santa Fe fue muy fastidiada en el tema seguridad, justamente seguridad. Excelente. Indudablemente los temas de coparticipación son temas medulares del federalismo y de las autonomías locales. Y muchas veces se ha utilizado en la Argentina y se utiliza como una herramienta justamente para dar a los amigos, entre comillas, o para quitar a los que estarían en la vereda de enfrente. Tengo otra pregunta más para ambas. Esta pregunta la formula Marina Bassano. Marina es de la Municipalidad de Oliva en la provincia de Córdoba, también alumna nuestra en la Diplomatura en Derecho y Gestión Municipal. Y Marina les pregunta si pudiesen hacer un paralelismo con el reinicio de la democracia y el presente en relación con los principios republicanos, donde dice, el poder, que es uno solo, en muchos aspectos no se respeta en términos de división de funciones, sino que se ejerce como poder único. No se respeta lo que coloquialmente se denomina la división de poderes. ¿Qué paralelismo podrían hacer
sobre este punto en lo que fue el reinicio de la democracia, 1983, y hoy, 40 años después. ¿Qué opinan ambas? Aida, esta vez vaya primero, Aida. Bueno, yo creo que Graciela algo adelantó de este tema, porque ella mostró acabadamente que cuando se reinicia la democracia, a partir de diciembre del año 1983, hay una persona que respeta la división de poderes y recién hablamos de funciones, de poderes, como te guste. Y mencionábamos recién un hecho manifiesto de esto, que era respetar a la Corte Suprema. Buscó ese presidente personas destacadísimas que nadie podía discutir, ¿no es cierto? Desde Genaro Carrió, personas que en el mundo de lo jurídico eran muy conocidas y muy valoradas por todos. Bueno, y había una esperanza, porque ya que Gabriela nos presentaba con esto de la valentía, etcétera, yo creo que el presidente Alfonsín, la palabra que lo caracterizaría sería un forjador de esperanza. Entonces, él forjó en todos nosotros esta esperanza de que un sistema respetuoso de este equilibrio era posible. Pero la verdad es que el propio presidente Alfonsín no las tenía todas consigo. Desde las fuerzas militares que no seguían siendo fuertes, etcétera, la situación económica que se empezó a complicar, etcétera. Pero si a mí me dicen, ¿cuál sería la gran diferencia? Bueno, yo diría, diciembre del 83, durante todo el año 84, pese a todo eso y todos los enemigos del sistema democrático, había en la población en general una gran esperanza. Y esa esperanza estaba mostrada también porque la legislatura llevaban leyes trascendentes, no se pasaban, o sea, había esta sensación de que teníamos que hacer. La famosa frase del presidente Roosevelt en Estados Unidos, que el presidente Fernández la ha modificado mal. La frase del presidente Roosevelt era: algo hay que hacer. Eso, no podemos no hacer. Él dijo algo más hay que hacer, como privándolo de la fuerza retórica que tiene esta frase. Yo pienso que en los primeros años de la democracia, esta frase, algo hay que hacer, la teníamos todos muy adentro. Los legisladores, los jueces que nos habían designado, desde la Presidencia de la Nación y el Poder Ejecutivo, había todas esas ganas, esa esperanza y que algo había que hacer. Y cada uno se sentía como responsable de eso. Una anécdota. Mi propio padre, que era un comerciante, era un hombre que se había hecho solo él porque apenas se había terminado su escuela primaria, o sea, era un autodidacta, todo eso. Él, por ejemplo, los domingos cuando venía a verme, lo primero que me preguntaba es si tenía mi despacho al día, si había sacado todas las sentencias que tenía que sacar, si no me demoraba yo en lo que tenía que hacer. O sea, era esta sensación de que cada uno tiene que hacer. Esa era la sensación que teníamos en el 83. Todos los que vivimos ese maravilloso año 1984, 1985, ese maravilloso proceso a las juntas. ¿Sí? Hoy esa esperanza no existe. No existe ni esa esperanza, ni lamentablemente la conciencia de que algo hay que hacer y que cada uno tiene que hacerlo donde está. Llega un momento que si cada uno hace lo que tiene que hacer, el conjunto tendría que estar mejor. Pero falta, insisto, esa actitud de decir tenemos que seguir en la lucha. Lo mismo decíamos recién en el proceso de las mujeres, lo ha dicho Naciones Unidas. En estos últimos 10 años es como que, bueno,
ya lo que se hizo y entonces nos estamos olvidando de lo que sufren las mujeres. Por ejemplo, fíjense ustedes, cuando vuelven en el gobierno dirán, no, hemos vuelto, hemos aprendido la lección de las mujeres, etcétera, y hoy estamos leyendo que se envenenan a las niñas que van a la escuela. Y eso nos lo dice Naciones Unidas. O sea, hemos bajado los brazos con respecto a ciertas cosas. Y yo creo que en la Argentina hemos bajado los brazos de la democracia. Hemos bajado esa esperanza, esa necesidad de que cada uno tiene que hacer lo que hace. Y pedir rendición de cuentas. Pedir rendición de cuentas a los gobiernos. Vos recordabas recién la famosa frase de nuestro querido Dardo. María Gabriela, pasaste el desaguadero, pasaste el charco, eran las cosas que nos decía Dardo. ¿Y qué nos decía Dardo en esto también? Y cuando nos recordaba las figuras de la historia institucional. Esto de que el que termina tiene que rendir cuentas, pero rendir cuentas de verdad, no mintiendo. Y aquí nadie le cree a nadie, no hay esperanza. Y el segundo punto es que no le creemos a nadie, no le creemos a nadie. Entonces, esas son debilidades muy grandes del sistema democrático, porque la democracia la construimos entre todos. Y está bien, no nos muestran demasiado como para recuperar la esperanza, como para recuperar que tenemos que creer en quienes gobiernan, pero yo creo que la población tiene que empezar a exigir. A vos no te voto porque vos me dijiste que iba a hacer tal cosa y no lo haces. Así que a vos no te voto. Y empezar a utilizar esas armas, porque si no, parece que la que queda es la violencia y ya sabemos a dónde nos lleva la violencia. Excelente, Aida. Sí, yo Graciela. totalmente de acuerdo. Y diría, la frase de Roosevelt era, no te preguntes qué va a hacer mi país por mí, pregúntate qué vas a hacer por tu país. Vos por tu país. Y esto hay que pensarlo porque estamos próximos a unas elecciones, no son enseguida, pero este año que viene se van a hacer. Va a ser para quien gane, sea quien sea que ganen los que todavía están y continúen en la figura que sea que ganen otros, va a ser muy difícil arreglar todo lo que hoy está faltando. Por ejemplo, en el tema de división de justicia y falta de atención a la justicia, a su conformación. No tenemos procurador nombrado. Se ha propuesto a Rafecas y no hay caso de que en el Senado le den camino. Y están enojados porque Casal sigue como procurador, pero sin embargo no facilitan que otro sea elegido. Y hay toda una disputa por el Consejo de la Magistratura para politizarlo más aún de lo que ya se lo había politizado, para forzar así el nombramiento de jueces amigos. Pero con todo eso vamos a tener que lidiar. Y va a tener que lidiar la sociedad. De ahí que cuidémonos de colgarle al gobierno que sea todas las esperanzas cual si fuera un arbolito de Navidad. Porque se nos va a derrumbar. Sepamos de antemano que todo va a ser difícil. Esa dificultad, perdón, Gabriela, cuando Churchill decía sangre, sudor, trabajo y lágrimas, y perdió las elecciones. Después, pero ganó la guerra. Aún con la guerra. Se perdió las elecciones con esa frase. Así que no sé, en la Argentina, bueno, pero tengamos confianza en que la gente va aprendiendo, que vamos aprendiendo. Exactamente. Comentarios de nuestros participantes. Pedro Carreño desde La Rioja
agrega a la referencia que hizo Graciela del voto femenino, la Constitución riojana de 1933, habría que sumarle la santafesina de 1921, es decir, el derecho público provincial siendo pionero en reconocimiento de derechos. Roberta Simone, desde acá, desde Mendoza, plantea en parte lo que ustedes ya han respondido en relación con la efectividad de las medidas adoptadas por el Estado en relación a las organizaciones paraestatales y a todo lo que implica las corporaciones mafiosas en la Argentina, que en parte se han referido. María Inés Reboredo pregunta, aunque parezca farandulero, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la película argentina 1985, porque dice que su hija de 17 años está escuchando atentamente, es una generación donde no vivió esta situación puntual. ¿Qué opinan sobre la película? Bueno, primero creo que todos los jóvenes que la vieron se impresionaron y bien, digamos, se interesaron, y muchos de ellos siguieron averiguando. Por otra parte, hubo mucha gente que actuó en esa época y que siente y le achaca a esa película no haber respetado la verdad. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Eso es una ficción. No se hizo, la plataforma que la hizo, que es Amazon, no estaba queriendo hacer historia y se inclinaba hacia acá o hacia allá. Quería hacer una historia que fuera vista por todos lados para recuperar el dinero puesto y ganar. Porque para eso son estas plataformas como Netflix, como otras. Sin embargo, tuvo el mérito, a mi criterio, a pesar de que la CONADEP ni se la nombra, prácticamente no se lo nombra a Alfonsín, y el juicio muy focalizado en el fiscal, tiene ese mérito de haber despertado una enorme curiosidad y de sensibilizar a muchos públicos. Me han hecho saber que en España, por ejemplo, muchísima gente que fue a verla salía llorando, aplaudiendo y tal vez recordando o haciendo un acercamiento con situaciones de su propia historia franquista o lo que fuere. Se está por estrenar acá, dentro de poco, un documental de Ulises de la Conde que recomiendo ver. Esa es estrictamente documental, son todos pedazos del juicio, tal cual el juicio. Yo creo que esta película tiene un gran valor. Es una película, como dice Graciela, es una película, no es un documental. Ahora va a venir este documental, pero es una película, y es una película que generó en muchísimos jóvenes, de estos jóvenes, los que hablábamos recién, un interés por algo que se muestra, en mi opinión, sin fundamentalismos, porque ese equilibrio que está mostrando y que lo muestra a Estracera como un ser humano, como todos nosotros, es decir, como una persona que tuvo miedo, como una persona ¿quién no tenía miedo? Yo tengo el honor también, como Graciela, de tener amistad con Ricardo Gil Lavedra, y más de una vez yo a Ricardo le he preguntado, y siempre me ha dado la misma respuesta, Le digo, pero Ricardo, ¿ustedes no tenían miedo ahí, en ese juicio? Y él siempre me dice, mira, Aida, yo creo que éramos todos unos inconscientes, en el sentido de que le dábamos para adelante y fuimos así. Y es una película hecha sobre la figura del fiscal, para tener mayor atractivo en el público joven, etc. Yo creo que como película es una gran película por todos estos méritos que tiene, una actuación estupenda, por otro lado, y hay que pensar que es arte. Cuando nosotros utilizamos el arte también en derecho para hacer arte y derecho, bueno,
Partimos de la base de algo interdisciplinario que es el arte y el derecho. Esta no es una película documental, es una película para aprender el valor de la justicia, para aprender el valor de un fiscal que tiene que llevar los asuntos adelante. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, ni qué hablar para los chicos que estudian Derecho. Sobre Excelente. todo hay una cosa, Ida, y es que en general al público argentino, por no estar acostumbrado a los juicios públicos, que recién ahora empieza a haber más, no conocían cuál era el trabajo del fiscal. No saben que el fiscal está acusando en nombre nuestro, que es el Ministerio Público, por eso se dice. Y reaparece este tema con el fiscal Luciano, que hace la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Aparece hablando 2 tandas de 7 horas cada uno, muy cuidadosamente, sin ostentación, sin vueltas, documentando cada cosa, y estaba acusando en nombre nuestro. Ese es el trabajo del fiscal. Yo creo que la figura de Stracera permitió que muchos entendieran qué cosa es un fiscal. Exacto. En esta línea, ambas mencionaron la importancia de la educación, y la secretaria de posgrado de esta universidad plantea, Valentina Arice, les pregunta, ¿cuáles creen que son los retos más importantes que enfrentamos las mujeres en el ámbito educativo? Y si pudieran darnos herramientas concretas para lograr los objetivos de igualdad y de equidad a partir de nuestro rol en la educación. ¿Qué opinan? Bueno, si empiezo yo, si te parece, Graciela. Dale, dale, dale. Yo creo que las mujeres tendríamos que trabajar mucho en la educación para que sea una educación que prepare a la gente para los cambios. ¿Ah? O sea, yo creo que el gran problema que tenemos nosotros en nuestra educación es que enseñamos lo pasado, el presente, pero no movilizamos a la gente para que piense cómo actuar frente al cambio. Y eso en las mujeres es muy importante. Discúlpenme esta anécdota. Una vez en Israel, le pregunté yo a un chico que se acababa de recibir de ingeniero informático, que si en Israel era como en Estados Unidos, que las empresas, para contratar a alguien, les importaba de qué universidad salían, ¿no? Porque en Estados Unidos, si sos de Oxford, si sos de... y entonces el chico me dijo, no sé en otros oficios, pero en el mío, a una empresa no le importa el nombre de la universidad, lo que le importa es si me formaron con la cabeza suficiente para que cuando las cosas cambian, yo esté preparado para ese cambio. Claro, la respuesta que me dio me pareció extraordinaria, y en el mundo informático, por supuesto que uno lo ve en forma permanente. Pero no es solamente el mundo informático. El mundo de las mujeres, lo decíamos al comienzo, ha cambiado absolutamente. Entonces, si nosotras, encargadas de la educación, no estamos preparadas a su vez para preparar a nuestros alumnos para que piensen en los cambios sociales, vamos a fracasar también en el ámbito educativo. Entonces, creo que si hay algo que las mujeres, con todos estos cambios sociales que hemos tenido, podemos producir dentro de la reforma educativa, es esa. Por supuesto, tenemos que conocer lo pasado, entender lo que nos pasa para prepararnos para el futuro, pero no se puede quedar uno en el pasado o más o menos en la descripción del presente. A la gente hay que prepararla para el cambio. Ya lo decía la negra Mercedes Sosa, ¿eh? Cambia, todo cambia. Lo que no cambia son los sentimientos que tenemos por las personas que queremos, etc. Pero todo lo demás cambia, y en la educación ese me parece que es un aspecto que tenemos totalmente olvidado. No generamos cabezas para el cambio. Y esto
me parece que en las mujeres es muy importante. Y es muy importante, sobre todo, porque en buena medida las mujeres madres somos responsables del machismo. Cuando le decimos a la hija mujer que levante la mesa o que lave los platos y al varoncito lo dejamos que siga mirando televisión o se vaya a jugar a la pelota, estamos haciendo diferencias que van en contra de esa igualdad. Cada vez es menos, porque la mujer trabaja más. Y una de las cosas que estaba diciendo Aida, y tiene razón, somos muchas las mujeres que estamos en el tema educación. En buena medida, porque en tanto bajaron los sueldos de los maestros, que antes podían vivir de lo que cobraban, el hombre fue abandonando ese lugar para ir a otros lugares más competitivos donde se ganara más. Y es cierto lo que dice Aida, también de acuerdo totalmente, en que la educación que hoy está funcionando en general en todos lados, y después voy a hacer una salvedad en Mendoza, es el tiempo de Matusalén. ¿Qué quieren que les diga? Hoy por hoy, con el trabajo que hacen los chicos en las redes, con los trabajos que están haciendo de emprendimientos los muchachos jóvenes, tanto chicas como varones. Tenemos carreras de 6 años, más doctorado después. Deben terminarse esas carreras eternas, carreras de 3 años, que rápidamente habiliten, que te den la posibilidad de buscar el conocimiento, porque lo hay. Hoy tenemos acceso a todas las bibliotecas del mundo. Hoy Google te traduce en un minuto frases enteras que antes te ponía más o menos y tenías que saber. Hoy te tira todo un speech Google traduciendo. Es decir, que el conocimiento lo podés ir a buscar y hay donde encontrarlo. Hay que enseñar a buscar el conocimiento para establecerse. Hombres o mujeres, no importa quién sea el maestro o el profesor. Porque es cierto que cada joven en el futuro por lo menos va a cambiar de trabajo 4 o 5 veces. Lo que tiene que tener es plasticidad, una cabeza plástica, no plástica de material plástico, sino con plasticidad, no con rigideces. Exactamente. En Y esta línea. y el paréntesis de Mendoza, yo quiero destacar lo que yo me enteré que hizo acá el ministro Jaime Correas, donde sin haber, bueno, qué sé yo no puedo decir milagros ni nada, pero con trabajo serio de poner en cada aula una computadora, tenían al instante cargado qué chico estaba, se lo podía ir a buscar a la casa, se podía saber por qué no concurría, cuándo no concurría, es decir, un cuidado personalizado del chico. Yo creo que el trabajo que se hizo durante su gestión fue muy bueno. Además de ello, Graciela, el famoso ítem aula, para reducir, y lo logró, las inasistencias docentes. Así es. Se generó en materia de educación en la provincia un cambio que se ha mantenido actualmente. Bueno. En esta línea les sigo preguntando, por supuesto llueven los comentarios donde nuestros participantes la felicitan, se alegran y disfrutan de esta tarde, pero en la línea con lo que veníamos refiriendo, Cecilia Hom plantea, ¿cuál sería el rol para ustedes de las mujeres en la justicia? Así como veíamos recién en materia de educación y muy bien los consejos, mujeres en la justicia, ¿qué opinan? Ida. Bueno, yo siempre he dicho que no es suficiente decir tienen que haber más mujeres. No es cuestión de tener más mujeres, sino ¿qué mujeres? Porque hay mujeres que realmente
no entienden lo que es la perspectiva de género. Porque, ¿qué es lo que es la perspectiva de género? No es simplemente, o sea, hay gente que ha banalizado la perspectiva de género. Se cree que perspectiva de género es que cada vez que tengo una mujer en un juicio, esa gana el juicio. Por supuesto, eso es una barbaridad grande como una casa. No podemos ni siquiera detenernos en esas barbaridades. Pero hay que ser conscientes de que hay en muchas situaciones que se plantean judicialmente en los que las mujeres todavía se encuentran en esa situación de inferioridad generada por las pautas culturales que, como decía recién Graciela, a veces vienen hasta de la casa. El niño se va a jugar al fútbol y en cambio la niña que le ayuda a la madre. Y son esas pautas culturales las que han generado una situación de inferioridad de la mujer frente a relaciones jurídicas que se han vuelto conflictivas. Hay muchas personas que conozco juezas, buenas juezas, buenas juezas para otros asuntos, para resolver problemas empresarios, societarios, pero que más de una vez me dicen, pero doctora, ¿por qué tenemos que hablar de perspectiva de género? Digamos que esa es una persona que está en una situación de vulnerabilidad y ya está. Entonces, cuando decimos situación de vulnerabilidad, no nombramos ni mujeres, ni nada. Nombramos al que está en situación de vulnerabilidad. Ocultemos ese tema de la perspectiva de género porque en realidad son problemas de vulnerabilidad. Pero no siempre es así. Muchas veces es así, pero no siempre es así. Porque a veces esa mujer que se encuentra en esa situación de inferioridad viene en esa situación, como decíamos recién, por las pautas culturales, porque es mujer, no porque se encuentre en una situación típica de las vulnerabilidades de las reglas de Brasilia. Hay mujeres que son abogadas, que son contadoras, que tienen títulos profesionales y que uno dice, a esa, ¿cómo me viene a decir que la manipuló el marido? Si tiene un título universitario. Pero no es así. No es así. Puede tener un título universitario y puede haber sido manipulada por 20, 30 años aguantándose esa situación esa mujer. Entonces, hay que visualizar esto, no hay por qué decir que perspectiva de género lo tenemos que sacar del mapa y hablar solamente de las vulnerabilidades. No, ojalá en pocos años más, con los cambios sociales que se dan, podamos decir, no necesitamos la perspectiva de género. Ojalá pudiéramos decirlo, pero es que la seguimos necesitando y tenemos que tener mucho cuidado de no banalizarla, de no creer. Hay jueces, por ejemplo, jueces y juezas, que empiezan la sentencia y dicen, esto es un asunto con perspectiva de género. ¿Y por qué con perspectiva de género? Escúchame, primero tenés que contar los hechos, a ver qué es lo que te pasa, y si verificás que hay una situación en la que esta mujer, por su situación individual o por la pauta cultural o lo que fuera, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, recurrí entonces a la perspectiva de género. Pero así como bien dice la Corte Interamericana, cuando yo me muevo con los estereotipos, investigo siempre mal. ¿Por qué investigo siempre mal? Y porque yo estoy movida con creencias que el que es negro actúa así, el que es judío actúa así, el que es mujer actúa así. Y entonces nunca voy a investigar ni resolver bien un caso. El problema de los estereotipos es muy grave. Entonces, todavía en materia de género tenemos muchísimos estereotipos. Ni que hablar en el ámbito del derecho penal. Esto de que, ¿y esta mujer, pero por qué se vistió así? ¿Cómo se fue a bailar así? Ay, porque te fuiste con una pollerita corta, el otro tiene derecho a violarte o a matarte. Pero la primera argumentación, pero mira cómo se fue vestida. Yo tuve un caso, si ustedes me permiten, lo voy a contar muy rápidamente, una vieja historia. Un caso estando en la corte, el hecho principal es un día aparece muerto
en los cerros de Mendoza, aparece muerto un señor que tenía un auto que dedicaba a remis y una mujer más joven que él. Bueno, empieza la investigación policial. Si el señor es un remisero y están allá y han muerto allá, parece toda lógica que lo que hay que buscar es dónde está el auto. ¿Qué pasó con ese auto? ¿Quién se llevó el auto de ahí y lo dejó todo muerto? Ah, no. Toda la investigación policial fue quién era esta mujer y si era o no una prostituta. Y entonces así nunca vamos a poder investigar bien las cosas. El estereotipo de que si un hombre sale con una mujer más joven y si están en los cerros haciendo el amor o lo que fuera, es que ella es una prostituta. Entonces, ese estereotipo significó que, por supuesto, bueno, no les voy a contar el resto del expediente porque fue un desastre todo. Fue un desastre todo. Y esas cosas permanecen. No nos hemos sacado de encima esos estereotipos. Ojalá algún día nos los saquemos y no tengamos que recurrir a la perspectiva de género. Mientras los tengamos y mientras tengamos al lado nuestro hombres y mujeres jueces que se manejan con este estereotipo, y no, tenemos que educar de otra manera. Graciela. No, yo un poco más que agregar, porque incluso Aida lo dice desde su saber trabajando. Yo me acuerdo cuando fue el cupo femenino en las listas electorales. Mucha gente decía, entre ellas María Julia Alzogaray, las mujeres no tienen por qué tener ventajas especiales, tienen que estar en la igualdad. Y yo sostenía que existe lo que se llama discriminación positiva. Y hay una imagen que se puede ver en internet, creo todavía, donde en un tablero de madera divide la calle de una cancha de fútbol de un barrio. Y están 3 personas mirando el partido. El padre y 2 hijos. Cada uno tiene un banquito de verdulero y está subido arriba. Ahora, el padre subido arriba del banquito, el borde de la baranda esa le da por la mitad del pecho. Al adolescente, subido en un mismo banquito, le da por acá, por el cuello. Al chiquitito, subido en el mismo banquito, apenas puede mirar por un agujerito. ¿Qué pasa si el papá le cede su banquito? Eso se llama discriminación positiva. Porque en el otro caso no podía decir, cada uno tenía el mismo banquito. Sí, claro, pero mira la estatura. Y mira la relación entre unos y otros. Yo creo que esto es trabajo muy largo, sobre todo cuando se trata del tema poder. Ustedes lo ven en las conducciones de los partidos políticos. Se ve todavía donde hay una cuestión de ejercicio del poder, una discriminación. Pero al mismo tiempo, si eso aqueja a los jueces, es doblemente grave, porque tienen que tomar decisiones muy importantes. Bueno, atento que estamos ya a 4 minutos de finalizar este encuentro. Les pedimos disculpas a quienes han formulado alguna otra pregunta y no hemos podido en este espacio formularlas y obtener la respuesta. Se las vamos a transferir a nuestras 2 mujeres brillantes de hoy para que ellas puedan también hacer la devolución correspondiente. Respetuosos de los tiempos, solamente hago mención a todas las felicitaciones que han recibido nuestras 2 expositoras de hoy, y quiero en este cierre
darle la palabra para que formule la pregunta de cierre al profesor Alejandro Pérez Gualde, mendocino él, que también compartió con Aída un lugar en el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, de amplísima trayectoria en materia de derecho público en nuestra provincia y en esta universidad. Alejandro, está en tus manos una formulación última para respetar los tiempos, luego le pediré al señor decano palabras finales y cerramos. Adelante, Alejandro. Qué difícil esto después de todo lo que he escuchado de personas a las cuales admiro muchísimo y en el caso de Aída le guardo un particular afecto. Pero voy a ser concreto. Me cuesta asumir la pérdida de la esperanza, Aída. El tiempo de Alfonsín y de los fundantes del 83 eran esperanzados. Lo que hay en esa película en 1985 es esperanza. Por eso eran inconscientes, como te lo dicen. Y la esperanza, yo creo que inició desde el principio haciéndose un lugar a codazos contra el odio, porque había muchas razones para que hubiera odio. Y ahí es donde yo tengo inscripta en mi corazón y en mi admiración a ¿cómo se llama? A Graciela Fernández Mejía. Con tantas razones para odiar, nunca sembró odio. Colaboró en la esperanza y trabajó en la esperanza, tal bien como ella lo precisó. Y también Aída, estos 7 años que compartimos, teníamos los despachos contiguos y trabajábamos con la puerta abierta. Era esperanza. Aída ponía esperanza. Y esa esperanza desplazaba al odio. Creo que el odio es el que ha hecho grandes avances, lamentablemente. Fuertes avances, la intolerancia se expresa, por eso no es solo la pobreza. La construcción y la recuperación de la esperanza viene sobre un trabajo educativo, por supuesto, que nunca puede ser desesperanzado. Ese trabajo educativo tiene como primer enemigo y objetivo a demoler es al odio. Tenemos muchos constructores de odio, y no estoy hablando de la famosa grieta política, o sea, todos estos que ponderan estas cosas espantosas que vemos en televisión de Bukele en El Salvador y tienen la duda de si lo podríamos aplicar acá. O sea, esas barbaridades que estamos oyendo, o lo que se quería hacer, linchamientos que desconocen la dignidad esencial aún de aquellos más despreciables de los delincuentes que tenemos y de los delitos que vemos que se cometen. Va la educación, la recuperación de la esperanza, no la hemos perdido toda, pero pasa por derrotar al odio. Creo que por ahí pasa. Es la explicación de nuestra decadencia, porque si logramos derrotar al odio, va a ser más fácil trabajar el tema de la pobreza, porque no falta quien odia también a los pobres. Entonces, por ahí creo que pasan los parámetros de nuestra recuperación. Y sigo en la educación porque soy optimista y pienso seguir trabajando en la educación. Gracias a esta casa, gracias a esta oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Y en esta línea, un regalo que nos hace Nicole. Nicole es la joven de 17 años cuya mamá preguntó por la película. Nicole nos acaba de escribir que muchas gracias por el mensaje esperanzador que ustedes, las dos mujeres que nos acompañan, nos han dado. ¿Qué mejor regalo que ese para el cierre? Palabras finales, señor decano, y terminamos. Bueno, gracias, Gabriela. Primero, sí, sostenemos, como decía Alejandro, el optimismo y la esperanza, porque si estamos acá en la universidad y con la educación, esta es nuestra misión. La conservamos y trabajamos todos los días en eso. Y aprovecho para agradecer a veces a los invisibles, en este caso las invisibles, que en la Semana de la Mujer nosotros vamos a seguir trabajando, y ellas especialmente. El viernes van a hacer una visita a la penitenciaría de mujeres. Cecilia Ohm creo que estaba por ahí, les va
van a tener un encuentro con las internas para hablar de los derechos de familia, y Nadia Aloisio sobre los derechos humanos y los derechos en la situación de encierro. Así que gracias a ellas. Y bueno, la verdad estamos todavía, yo no salgo de la emoción de haber tenido estas dos grandes mujeres. En este día hemos aprendido, seguimos aprendiendo y la seguimos admirando. Aída la tenemos más seguida, Graciela es la primera vez, pero adivino y soy optimista que la vamos a tener muchas veces más. Muchísimas gracias, Aída, muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un aplauso, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.